Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarles en este inicio de semana, ya en el mes de febrero. Julieta Cambronero les saluda en compañía de José David Pérez. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? En el mes de marzo ya. Sí, Usted no quería que se acabara febrero, ¿verdad? Sí, perdón, sí, marzo. Sí, ya hoy el segundo día del mes de marzo, sí, de rápido se está yendo el Sí, año. correcto. Totalmente. Bien, vamos a iniciar con nuestros titulares. Hemos preparado mucha información para ustedes. Recuerde que puede seguirnos en 101.5 Costa Rica Radio en todas nuestras redes sociales. Repasamos nuestros titulares. Ministro de la Presidencia niega ante el Congreso que la UPAD interviniera llamadas telefónicas o tuviera acceso a información crediticia de los ciudadanos. Tras 32 horas de operativos, la Fiscalía General realizó respaldos de los servidores y computadoras y decomisaron dispositivos móviles de las 8 personas investigadas por la creación de la UPAD. Entre 1 hora y hasta 3 tarda el INCIENSA en analizar las muestras en caso de que se presenten casos del coronavirus COVID-19 en el país. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al caballito de mar. Italia aumentó en 50% el número de afectados por coronavirus este fin de semana. A las 12:01 iniciamos esta edición con información en vivo. El ministro de la Presidencia niega ante el Congreso que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos interviniera llamadas telefónicas o tuviera acceso a información crediticia de los ciudadanos. Además, reconoce que no erraron al no comunicar bien la labor de la unidad. Desde la Asamblea Legislativa, nuestro compañero César Barrantes nos amplía esta información. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julieta, José David y a los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Esta mañana inició una comparecencia que todavía continúa del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, respecto a la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, la cual generó muchísima polémica la semana pasada y razón por la cual el mismo presidente y la misma presidencia decidieron derogar el decreto. La creó. Justamente en la comparecencia de esta mañana ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, el ministro de la Presidencia reiteró o rechazó las aseveraciones de que se utilizaron o se accesaron a información confidencial de los y las ciudadanas. Esto fue parte de la defensa que hizo el ministro de la Presidencia. Al bien público como fin superior. Asimismo, reitero que no se tuvo acceso a la información relativa a compras, deudas, tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, registro de estados de salud, tratamientos terapéuticos, información de carácter fiscal o bancario, ni información en redes sociales. Como lo afirmó el señor en cadena de televisión el lunes 24 de febrero, no se ha tenido a ninguna otra información que no sea la que dentro del marco jurídico, dentro del bloque de legalidad que regula esta materia, ha sido posible tener. Bien, luego de esta aseveración, de este rechazo a que se utilizaran datos de carácter personas, el ministro de la Presidencia reiteró la importancia de la utilización del Big Data, que son el uso de grandes datos de carácter masivo, pero también público, para la elaboración de políticas públicas, y aseguró que otros gobiernos como los de Estados Unidos, Francia y Reino Unido utilizan el Big Data para elaborar política pública. Pero ¿en qué estaban utilizando el gobierno de la República justamente esta información? Eso fue lo que dijo el ministro de la Presidencia. Puedo mencionar también el desarrollo de herramientas de datos georreferenciados para el desarrollo territorial y la movilidad vial en el país, la cuantificación del impacto de la crisis migratoria nicaragüense en Costa Rica, la caracterización del hacinamiento carcelario según régimen y centro penitenciario del Ministerio de Justicia y Paz, el análisis de las compras públicas del Estado para buscar eficiencias, la cuantificación y control del crecimiento de la planilla pública y la reducción de trámites en el sector público.
por último, Morales también aceptó que pese a que se realizaron diferentes presentaciones a nivel de instituciones y en giras que hizo el ministro de Desarrollo Humano a diferentes comunidades, sí se falló a la hora de comunicar bien la forma en que este decreto se estaba elaborando y la forma en que se comunicó o que se comunicó mal a propósito justamente de los cuestionamientos que se le hicieron hoy en la Asamblea Legislativa. Esto fue lo que dijo el ministro de la Presidencia, aceptando que erraron en este tema. Que se ha venido haciendo al interés público y al bloque de legalidad vigente en esta materia. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos de divulgación, debo reconocer la torpeza política al emitir un decreto de institución de este equipo de trabajo, que, debido a sus imprecisiones, desató un clima de intranquilidad, ha activado los más importantes rol de la administración y de la sociedad. Bien, Julieta y José David, esto es parte de la comparecencia a las palabras del ministro de la Presidencia hoy ante los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, explicando los motivos de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y también el tema de cómo se elaboró el decreto. Justamente sobre este cuestionamiento de la forma en que se elaboró el decreto para crear la UPAT, es algo que estaremos viendo más adelante con aseveraciones y pues que hacen los diputados y que siguen haciendo aquí en el plenario legislativo. Compañeros. Gracias, César, por el detalle de la información y por supuesto seguiremos con más adelante en Costa Rica Noticias. De momento, otras informaciones. En este tema todavía, el presidente ejecutivo de Lima señaló a la Defensoría de los Habitantes de dar información falsa sobre el Sistema Único de Beneficiarios del Estado. Por su parte, en el ente defensor defienden que la UPAT sí tuvo acceso a datos sensibles a través de este sistema. El Instituto Mixto de Ayuda Social y la Defensoría de los Habitantes se encuentran enfrentados por la polémica que ha generado la Unidad Presidencial de Análisis y Datos UPAT. La problemática nació después de que la Defensoría expuso en su informe que por medio del Sistema Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE, se tuvo acceso a datos sensibles que fueron obtenidos por medio de convenios que autorizaron una conexión directa a las bases. Sin embargo, estas declaraciones de la defensora Catalina Crespo hicieron que el presidente ejecutivo de Limas saliera en defensa de la institución y de los datos que allí se manejan. El SINIRUBE, Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, no tiene registro sobre las enfermedades de la población. El SINIRUBE es un instrumento de política social creado al amparo de la Ley 9137, que define sus fines y sus alcances y define también los mecanismos de seguridad y resguardo de la información que se tiene almacenada. Es irresponsable y temerario dar información falsa que pone en zozobra a nuestra población, genera desconfianza sobre la institucionalidad del Estado Social de Derecho costarricense. El SINIRUBE es y seguirá siendo una herramienta para simplificar trámites en el sector social. Ante esta respuesta del ministro de Inclusión Social, el ente defensor señaló que en ningún momento la Defensoría de los Habitantes cuestionó el valor que representa este sistema ni el trabajo de Limas con el tema, sino que la investigación se basó, entre otros aspectos, en que el equipo de análisis de Casa Presidencial sí tuvo acceso a datos sensibles de SINIRUBE, como los datos sobre la condición socioeconómica de las personas. A la vez, en la Defensoría reiteraron con contundencia que esta investigación es parte de la colaboración con las autoridades judiciales. Con 9 minutos de la tarde, iniciamos un repaso por las condiciones del tránsito en algunas de las vías de nuestro país, principalmente en el área metropolitana. Iniciamos con el sector de el Castella, en la Ruta 1, la General Cañas, el sentido Alajuela-San José está considerablemente congestionado, el tránsito bastante lento para que tomen precauciones o rutas alternas los conductores. En cambio, en el sentido contrario, de San José hacia Alajuela,
hay condiciones bastante favorables. En esta ruta, a la altura del Real Cariari, en sentido San José a Alajuela, precisamente, que es lo que podría estar ocasionando este congestionamiento, se informa que una mujer falleció lamentablemente en un accidente de tránsito, aparentemente en un atropello. Ya se está haciendo el levantamiento por parte de las autoridades del cuerpo, así que precaución, y además recordarles que se pueden tomar rutas alternas a la altura del Real Cariari en la General Cañas. Pasamos a ver el sector de Heredia por la Panasonic, en Belén específicamente. Bastante cantidad de vehículos en este momento, como es tradicional en esta zona. Imágenes gracias a cámarasvialescr.com y a través de 13 Costa Rica Televisión. Y cerramos este recorrido en la rotonda de la Y. Las personas que vienen circulando en sentido oeste-este no tendrán ninguna complicación, y el ingreso a la rotonda totalmente despejado, superficie de rodaje completamente seca, clima soleado, no hay complicaciones con el viento tampoco, así que conductores a seguir con precaución en carretera y no tendrán problemas en el sector de la rotonda de la Y a las 12:11. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos con más de Costa Rica Noticias. Entre 1 hora y hasta 3 tarda el INCIENSA en analizar las muestras en caso de que se presenten casos del coronavirus COVID-19 en el país. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios, porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Gracias por estar en compañía de nuestra edición al mediodía. Recuerde seguirnos a través de 101.5 Costa Rica Radio. El Internet puede ser un aliado para los niños, niñas y jóvenes en su educación, pero no está de más tomar algunas precauciones para que los menores no se vean expuestos en la web. En nuestra sección de tecnología de hoy le damos recomendaciones para utilizar el Internet de una manera correcta y segura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código 13, la sección de tecnología de Costa Rica Noticias. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas recomendaciones para los niños y las niñas de la casa que acaban de entrar a clases y deben utilizar el Internet, pero de manera segura. Vivimos en la era de la tecnología. Las innovaciones están presentes día a día en nuestro país y en el mundo.
Lo más relevante lo tenemos aquí. Atención papás, porque la entrada a clases podría ser un dolor de cabeza si no le da la debida atención al acceso de los niños, niñas y jóvenes a Internet. La tecnología ahora es parte del día a día de todos, incluyendo a los más pequeños de la casa. Y con el inicio del año lectivo, el ingreso a Internet se vuelve mayor por parte de ellos. Los expertos en ciberseguridad de la marca ESET dan algunos consejos para evitar contratiempos en línea. Número 1. Mantener un diálogo abierto sobre lo que sucede en Internet. Es muy importante estar en constante comunicación con sus hijos e hijas. Número 2. Protección eficaz. Es importante instalar una solución de seguridad en los equipos de escritorio y en los dispositivos móviles para protegerlos de los peligros en la red. Número 3. Establecer vínculos con profesores. Es vital que los padres asistan a las reuniones con los profesores y logren mantener una buena relación con ellos, ya que pueden ser aliados para evitar cualquier inconveniente en la web. Número 4. Uso de redes sociales, fotos y geolocalización. Se debe estar muy atentos a que usen las redes sociales de forma adecuada y consciente. Y número 5, incentivar actividades extracurriculares. Finalmente, hay que apoyar a los niños, niñas y jóvenes a que realicen actividades extracurriculares, ya sea la práctica de algún deporte que les apasione, que tomen clases de música o atiendan encuentros culturales. Todo esto podrá evitar alguna situación complicada en uno de los medios más importantes del mundo, Internet. Semanalmente en nuestras ediciones tendremos un espacio dedicado a la información tecnológica, investigaciones científicas, innovaciones y aplicaciones útiles. Le esperamos en la próxima. Muchas gracias por seguir la sección tecnológica de Costa Rica Noticias. Y recuerde que si requiere más información del tema, puede seguirnos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 11:30 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión. Le presentamos el tipo de cambio del dólar para este lunes 2 de marzo. La compra en 565 colones con 87 céntimos y la venta en 572 colones con 33 céntimos. De 17 minutos. Los jóvenes en Islandia que habían fumado cannabis alguna vez en su vida pasó de 17% en 1998 a un 7% en el 2016. ¿Cómo hicieron eso en ese país? En la sección de redes sociales le comentamos. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, la aclaración del presidente de Lima sobre las declaraciones de la defensora de los habitantes es uno de los temas con más comentarios. La entidad desmintió que la base de datos de beneficiarios del Estado que maneja el IMAS tenga información sobre la salud de las personas, como indicó la jerarca de la Defensoría. Crespo manifestó el viernes que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos tuvo acceso a esa información de la base del IMAS. Facebook. El diario digital El País de España publicó en su página de Facebook cómo Islandia redujo considerablemente la cantidad de adolescentes y jóvenes en drogas o el alcohol. ¿Cómo lo hicieron? Según la información, crearon salas en edificios para practicar deportes como el patinaje, el bádminton, ping-pong, entre otros. Actualmente Islandia ocupa el primer puesto de la clasificación europea en cuanto a adolescentes con un estilo de vida saludable. El porcentaje de los que habían consumido cannabis alguna vez había pasado del 17% en 1998 al 7% en el 2016 y el de fumadores diarios de cigarros había caído del 23% a tan solo el 3%. Finalmente en Instagram.
National Geographic publica esta imagen en Instagram. El hermoso paisaje se trata de un escalador de hielo ascendiendo sobre una cortina de hielo en un cañón en el Parque Nacional Jasper, en Canadá. Esta área es conformada por glaciares, lagos, cascadas y montañas. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @SinarNoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. 12:20 de la tarde, volvemos con información en vivo. Los diputados cuestionan la irresponsabilidad en la firma del decreto que creó la UPAT. Volvemos hasta la Asamblea Legislativa con el periodista César Barrantes, quien tiene más detalles de la comparecencia esta mañana del ministro de la Presidencia, Víctor Morales. Buenas tardes nuevamente, César, adelante. Gracias, Julieta y José David, nuevamente. En este momento aquí en la Asamblea Legislativa, los diputados y las diputadas se han tomado un receso para ir a almorzar, pero la comparecencia del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, continuará en horas de la tarde, así que esto podría extenderse varias horas más. Recordemos que el tema hoy es la forma en que se creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT, y la forma también en que se elaboró el decreto para darle sustento legal y jurídico a esta unidad que ya justamente recordemos que la semana antepasada fue derogada luego de darse cuenta pues de que esto iba a generar mucho ruido político y efectivamente así ha sido en los últimos días. A propósito de la forma en que se elaboró este decreto para crear la UPAT, la primera en cuestionar a el ministro de la Presidencia fue Silvia Hernández, diputada liberacionista que va a liderar la comisión investigadora del tema de la UPAT. Sobre este tema, Hernández fue enfática en que hubo irresponsabilidad y hubo mucho desconocimiento de los procedimientos para elaborar el decreto por parte del ministro de la Presidencia. Esto es parte de lo que dijo la legisladora. A este plenario es que desconoce como ministro de la Presidencia que una reorganización de la Presidencia impulsada por su predecesor Rodolfo Pisa y sometida por funcionarios del Ministerio de la Presidencia en estos meses de su gestión no tenía mucha información, pero peor aún desconoce usted como anterior jerarca de distintos momentos, de distintas administraciones, que estos lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional para cualquier reorganización o reestructuración son de acatamiento obligatorio. Hernández recordó que ella fue viceministra de Planificación y justamente por eso le parece inaudito que el ministro de la Presidencia ignorara diversos detalles de la formación de un decreto como el que creó la UPAT, pasándole por encima al Ministerio de Planificación o ignorando muchos de los lineamientos que establecía el Mideplan. Las críticas, los cuestionamientos continuaron aquí en la Asamblea Legislativa a lo largo de la mañana. Otro que presentó sus quejas o sus señalamientos fue el diputado Roberto Thompson, quien dijo que no solamente fue una torpeza, sino que también hay que dilucidar si las razones por las cuales se creó esta unidad presidencial de análisis de datos, debido a que este órgano, según dijo Thompson, es de carácter político y no técnico. Esto en contra de lo que decía justamente, en contraposición a lo que decía el ministro de la Presidencia, de que esta unidad es de carácter técnico. Veamos. Los datos y la importancia de utilizarla en materia de gobernabilidad. Aquí está sobre la mesa varias cosas. Uno, que el país se dio cuenta del secretismo con que se había manejado este tema hasta que se promulgó el decreto famoso. Segundo, ¿por qué se crea una unidad que debe contener y manejar datos técnicos y se traslada toda esa información a un órgano político, que es la Casa Presidencial? Tercero, que como ya lo dijo la diputada Silvia Hernández, pareciera, según se ha manifestado y según concluye la propia Fiscalía, que muchos de esos datos fueron trasladados sin el respaldo legal suficientes.
De poco sirvieron los argumentos del ministro de la Presidencia alegando que tanto la Contraloría General de la República como el Estado de la Nación han hablado de la necesidad de contar con una unidad de análisis de datos por parte del gobierno para poder generar política pública. Morales también señaló que esta es una sugerencia, también una solicitud por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, justamente un foro donde Costa Rica quiere ingresar. A pesar de esto, los cuestionamientos y señalamientos de que esto es la unidad es de carácter política y no técnica, continuaron acá en la Asamblea Legislativa y posiblemente continuarán en horas de la tarde. Compañeros, esta es la información que tenemos desde el Congreso. Gracias, César, por la amplia información del tema que pues, ha acaparado, por supuesto, la atención de todos y todas los costarricenses con respecto a esta unidad gubernamental. Cambiamos de tema. Desde este lunes, las personas podrán sintonizar las discusiones de los diputados de la Asamblea Legislativa a través de Costa Rica Radio, la 101.5 FM. El pasado 23 de octubre, el Directorio Legislativo adjudicó a Costa Rica Radio la transmisión de las sesiones ordinarias y extraordinarias solemnes del Plenario Legislativo y de las comisiones con potestad legislativa plena. En el Primer Poder de la República señalan que con este servicio se pone a disposición de la ciudadanía una opción adicional para enterarse de lo que acontece en el Congreso y se unen a otros medios con los que se cuenta para dar a conocer su labor, tal como la televisión por cable, el portal legislativo y las redes sociales. El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, señaló que esta decisión refuerza el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la publicidad y transparencia de la función legislativa. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al caballito de mar. Historias de mujeres que aún hoy luchan para vencer grandes adversidades. Las personas venían a pedir a las mujeres y solamente la negociación era entre los papás. Se intercambia incluso a las mujeres por animales o por dinero o productos. Entonces yo dije, no, nadie me va a comprar y ni quiero ir con alguien que no conozco. La mujer revelada, este domingo 8 de marzo, 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa. En Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas. Costa Rica, Costa Rica, se aleja y no dirá matarse. Este lunes 2 de marzo, Evelyn Fachler conversa con Marino Proti, geólogo y vulcanólogo del Opsicori, sobre la naturaleza sísmica de nuestro país. Un lugar como Costa Rica, en donde hay tanta falla y tanta actividad sísmica, deberíamos ir aprendiendo que cada sismo que sintamos es una oportunidad para evaluar nuestro comportamiento, evaluar nuestros planes de acción. En persona, de cara al Bicentenario, los lunes a las 9 de la noche y los martes a las 2 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. No se pierda el sorteo de la Lotería Nacional. En vivo, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. 12:28 minutos de la tarde. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al caballito de mar. Esta especie, el macho, es quien queda embarazado y si es de buen tamaño puede dar a luz hasta 400 crías.
Los caballitos de mar no tienen estómago ni dientes, pero usan su hocico para absorber crustáceos y zooplancton. A diferencia de otras especies, el caballito de mar macho es el único en el reino animal que queda embarazado. Estos caballitos se aparean estacionalmente, cuando se incrementa la temperatura después de un baile ceremonial. La pareja de caballitos entrelaza sus colas y tras una serie de movimientos, el macho deja caer el líquido seminal al exterior y la fecundación de los huevos se produce cuando estos entran al saco del macho. Los caballitos hembras trasplantan sus huevos a la bolsa de los machos, donde quedan protegidos. Los caballitos de mar, como muchos otros animales marinos, respiran mediante bráqueas, pero a diferencia de otros, el cuerpo de ellos se soporta gracias a la columna vertebral. El macho del caballito de mar fecunda los huevos una vez que la hembra los deposita en su bolsa abdominal y se encarga de ellos hasta el nacimiento. (12:31) entre 1 y hasta 3 horas tarda el INCIENSA en analizar las muestras en caso de que se presente el coronavirus COVID-19 en el país. Nuestra compañera Helen Naranjo estuvo esta mañana en INCIENSA durante una práctica del proceso y nos trae el detalle. Helen, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. En total son 3 las fases que necesita el INCIENSA para comprobar que un paciente tiene el caso del coronavirus COVID-19 si llegara a nuestro país en los próximos días o meses. Vamos a escuchar lo que nos explica Evelyn Brenes, quien es especialista en biología, sobre el proceso para poder detectar los casos de coronavirus. Una vez que la muestra se recibe y se prepara, en ese mismo momento se hace una inactivación de la muestra para que durante el resto del proceso esa muestra no sea infecciosa. Una vez que ya tenemos la muestra preparada e inactivada, procedemos a extraer y a purificar el material genómico del virus, que es el genoma viral, si acaso el virus estuviera presente, y una vez con ese material genético hacemos una prueba molecular muy específica y muy sensible que se conoce como RT-PCR tiempo real, la cual mediante marcadores biológicos muy específico y con una medida de la fluorescencia, que es la señal que detecta el equipo, que es una señal luminosa básicamente, se puede decir que el virus está presente en la muestra o no. El ministro de Salud, doctor Daniel Salas, recalcó que Costa Rica está preparado acá a través del INCIENSA para poder detectar de una manera oportuna los casos del COVID-19 en caso de que se presentaran en nuestro país y que hasta el momento pues han sido descartados varias personas o pacientes que han mostrado los síntomas. Vamos a escuchar las declaraciones del jerarca de salud. Sí, justamente es para que la población tenga claro que ya en Costa Rica tenemos la capacidad en el Laboratorio Nacional de Referencia de Virología, INCIENSA, ¿verdad?, que es nuestro laboratorio de referencia en salud pública, de hacer las pruebas necesarias para detectar cualquier caso que pueda ser por COVID-19. Eso es importante porque antes, pues hace unas semanas atrás, teníamos que enviar la muestra a Estados Unidos, al CDC, para poder obtener ese análisis. Nosotros, pues obviamente, esto lo que evidencia es que tenemos la capacidad técnica, la capacidad de infraestructura y en este momento, gracias al apoyo de OPS también, todo lo que es el entrenamiento para la estandarización, ¿verdad?, para que el doctor Brenes y cualquier otro doctor que se vaya a entrenar en esta prueba, pues pueda hacerlo de la forma más fluida y más correctamente posible. Compañeros y amigos televidentes, es la información que nosotros tenemos acá desde el INCIENSA. Solamente recalcarle a la población que no es necesario que se compren grandes cantidades de mascarillas ni de alcohol en gel, por ejemplo, ya que solo las personas que en algún momento estén contagiadas con el COVID-19 van a necesitar de estos implementos. Es toda la información que nosotros tenemos de momento. Buenas tardes. Gracias, Helen. Continuamos con más información. Precisamente como lo señalaba la periodista Helen Naranjo, el Ministerio de Salud recuerda a la población que no es necesario la compra masiva de mascarillas y alcohol en gel, pues estos implementos no evitan del todo el contagio del virus y además solo las personas infectadas deberían usarlos en su momento.
El miedo y desesperación de los ticos a que llegue al país el nuevo coronavirus COVID-19 desató la histeria colectiva que acabó con las reservas de mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas en las farmacias de varias partes del país. Sin embargo, en el Ministerio de Salud le recuerdan a la población que estos implementos no protegen del todo ante cualquier virus y que eventualmente solo la persona infectada con el coronavirus y el personal de salud deben usarlas para evitar la propagación. Más bien los cubrebocas no son recomendados para la población en general, solamente para las personas que ya estén con síntomas respiratorios, en caso de que se sospeche que sea justamente un COVID-19, o bien para los que están al cargo del cuidado de esa persona. ¿Eso por qué? Porque la gente se preguntará, pero es que si es un método de barrera, sí es un método de barrera, eventualmente que puede conferir cierto grado de protección, pero recordemos que los cubrebocas no tienen un sello anatómico, siempre dejan espacios, incluso hay partículas muy pequeñas que pueden atravesar perfectamente la mascarilla, el cubrebocas, y recordemos también que incluso hay gente que se confía tanto en el cubrebocas y entonces se lo están acomodando a cada rato y se olvidan de estarse lavando las manos frecuentemente, que es la arma o la herramienta más importante. En el caso del alcohol en gel se recomienda usar uno que tenga al menos un 70% de concentración de alcohol, pese a que una vez que se evapora el gel solo limpia pero no desinfecta. El COVID-19 no tiene un nivel de biopeligrosidad que amerite, por ejemplo, con el ébola, que ahí se puede recomendar, ¿verdad? No se recomienda ese tipo de medidas para la población. Las autoridades de salud recuerdan que la forma más recomendada para evitar la propagación de virus es la técnica del estornudo y el correcto lavado de manos. Siempre en este tema, la preocupación por el coronavirus aumentó este fin de semana después de una falsa alarma de que el COVID-19 había sido detectado en una mujer proveniente de Italia. Las autoridades aclararon que se trataba de otro tipo de coronavirus. Las infecciones por coronavirus en seres humanos con frecuencia causan síntomas de resfriado común. Los tipos 229E y OC43 son los responsables del resfriado común, mientras que dos coronavirus, MERS-CoV y SARS-CoV, causan infecciones respiratorias de los seres humanos mucho más graves. En el 2012 se identificó al coronavirus MERS-CoV como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio y a finales del 2002 el SARS-CoV fue identificado como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave. Ahora, en 2019, surgió el COVID-19, causando a la fecha cerca de 3.000 decesos, en su mayoría en Asia y Europa. Los coronavirus son virus respiratorios, incluso 4 de ellos ya nos enferman con cierta frecuencia, nos provocan resfríos comunes. Hay un nuevo coronavirus, un virus que se empieza a detectar en China a finales del 2019 y que en el transcurso de este año ha salido de China y ya empieza a infectarse con facilidad entre personas en otros países del mundo. Este virus, los síntomas que produce generalmente son como un resfrío común, con tos seca, con dolor de garganta y con fiebre que generalmente alcanza o no sobrepasa los 38 grados centígrados. En Costa Rica este fin de semana se activaron las alertas de la población después de que circuló en redes sociales el caso de una mujer proveniente de Italia que dio positivo a un coronavirus en el hospital privado. No obstante, no se trataba de COVID-19. En el Facebook del Ministerio de Salud de manera inmediata aclararon que es habitual que tengamos pacientes positivos con esos otros 4 coronavirus, pero por el momento ninguno es la nueva cepa. Pero aquí lo más importante es que ustedes confíen en la robustez de nuestro sistema de salud, que ha sido considerado uno de los más fuertes de Latinoamérica. Notifiquen cuando sea necesario. Si usted ha estado en los últimos 14 días y manifiesta algún síntoma, como ya lo hemos mencionado, de tos, de fiebre, de dolor de garganta o dificultad respiratoria, avisen al Ministerio de Salud inmediatamente. Recordemos que los países en este momento donde hay transmisión activa son China, Italia, Corea del Sur e Irán. A través de cadena nacional, el ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un llamado a seguir las medidas de prevención y autocuidado para contener la transmisión del virus una vez que llegue a nuestro país, enfatizando el lavado de manos y los protocolos de tos y estornudo. Siempre en temas de salud, un sano crecimiento físico e intelectual va de la mano con una adecuada nutrición. Por eso este lunes le damos algunos consejos para preparar meriendas saludables a los hijos.
La entrada a clases y el corre-corre diario pueden causar algunos desajustes en los hábitos y horarios de alimentación de los más pequeños, ya que deben haber un ajuste en el día alrededor de los programas de estudio, recreos y demás. La Organización Mundial de la Salud afirma que para asegurar un aprovechamiento en el desarrollo académico y gozar de buena salud, es necesario recibir un mínimo de requerimientos nutricionales diarios para que la persona pueda funcionar de manera estable. Para esto le compartimos 5 meriendas elaboradas por la doctora Melina Cebo, especialista en nutrición, que son útiles, nutritivas y ricas para sus hijos. Frutas y galletas, una taza de ensalada de frutas y galletas Ojalá Light. Sándwich de queso, 2 rebanadas de pan cuadrado integral, una tajada de queso blanco, una cucharada de salsa de tomate, media taza de lechuga y una rodaja de tomate. Yogur líquido y galletas, un paquete de galleta María y banano criollo pequeño o medio banano grande. Ensalada y granola, una taza de ensalada de frutas, 20 unidades de maní y un cuarto de taza de granola. Prensada de jamón y queso, tortillas pequeñas, una tajada de queso amarillo y una tajada mediana de jamón de pavo. Además, recomiendan que si quisiera acompañar estas meriendas con alguna bebida, lo mejor sería con agua, sino una taza de frutas de refresco natural sin azúcar o endulzado. Italia aumentó en 50% el número de afectados por coronavirus este fin de semana. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. El Festival Cervantino 2019, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa en Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas. Costa Rica, Costa Rica, se aleja y no dirá matarse. La zona llamada Los Santos se encuentra al sureste de San José. Se caracteriza por ser montañosa y porque gran parte de su territorio se dedica al cultivo del café. La conforman 3 cantones: León Cortés, Tarrazú y Dota. El nombre León Cortés le hace honor al presidente de la República que gobernó entre 1936 y 1940. San Pablo es su cabecera. Somos Cultura, los martes a las 9 de la noche y los miércoles a las 2 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos.
Seguimos con más información en Costa Rica, edición al mediodía. El brote de coronavirus en Italia ha dejado como saldo una fuerte caída del turismo, en donde el pasado fin de semana aumentó en 50% el número de afectados. El COVID-19 afecta ya a 60 países alrededor del mundo. El turismo es la principal víctima del brote de coronavirus que azota el norte de Italia, donde este fin de semana ha subido un 50% el número de afectados para situarse en 1.700. Hay 34 fallecidos. El gobierno, que puso en cuarentena a 11 ciudades, afirma que se esperaba este incremento, pues las medidas de contención tardan 2 semanas en surtir efecto. Sin embargo, cada vez se dan más casos en el centro y sur del país. El domingo se cerró una iglesia en Roma. Tras dar positivo en los test, el sacerdote que daba misa. A nivel global, el COVID-19 afecta ya a más de 60 países. En Francia, donde hay más de 130 casos, se han prohibido los eventos que reúnan a más de 5.000 personas e incluso se ha cerrado el Museo del Louvre con casi 10 millones de visitantes anuales debido al miedo de sus trabajadores a ser contagiados. En el Reino Unido ya se han registrado 36 casos. Su primer ministro, Boris Johnson, prometió ayer vencer al coronavirus. Es una enfermedad novedosa, pero es algo con lo que este país puede lidiar. Tenemos instalaciones de prueba de última generación, un fantástico sistema sanitario. Tendremos que superar esto, pero créanme, vamos a vencerlo. We will have to get through this, but believe me, we are going to beat it. A nivel global, más de 3.000 personas han muerto por el coronavirus y hay más de 88.000 afectados, la abrumadora mayoría en China. Corea del Sur es el segundo país en número de casos, con 4.200, e Irán en número de fallecidos, 56. El coronavirus ha sido detectado en 3 países de América Latina y Estados Unidos ha registrado su segundo fallecido el mismo día en que se ha constatado la presencia del COVID-19 en Nueva York. Siempre en este tema, España registra ya 80 casos de personas afectadas por el COVID-19, mientras en Ecuador se disparó el pánico tras el registro del primer caso. Ya son más de 80 los casos registrados de coronavirus en España tras los nuevos contagios de este domingo en Madrid, Barcelona, País Vasco y Navarra. En total son 13 las comunidades autónomas que presentan algún caso. Según explicaban este domingo desde el Ministerio de Sanidad, está por averiguar cómo se infectaron 9 de ellos. Así como se sabe que el resto de positivos fueron importados, ahora mismo se desconoce el origen de estos 9 contagios. Hay solamente 9 de ellos, o 9 situaciones, no son exactamente casos, 9 situaciones en las que no tenemos perfectamente establecido el enlace o el nexo con una importación a partir de alguna zona de riesgo. Al otro lado del océano, la alarma se dispara en Ecuador después de que una mujer que llegó desde Madrid diera positivo por COVID-19. La paciente se encuentra en estado crítico y en Guayaquil la gente se agolpa en las tiendas en busca de mascarillas y alcohol antiséptico. Nos encontramos en un momento de explotación. Nos están vendiendo productos de $2, $3 a 10, 15, 25 dólares. Alcanzamos y los que alcanzan sacan y venden, revenden. ¿A cuánto? ¿30, 25? No, pues no es. El gobierno ha suspendido hasta nueva orden cualquier evento multitudinario en Guayaquil y ha puesto en marcha una operación para contactar con los más de 280 pasajeros que viajaron con la mujer infectada. Ecuador es el tercer país de Latinoamérica que presenta casos de coronavirus tras México y Brasil. Luego se ha confirmado también el caso de un italiano en República Dominicana. 12:48 de la tarde, seguimos con más información internacional en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Uruguay estrena a presidente tras celebrar elecciones en noviembre pasado. El país suramericano vuelve a ser presidido por la derecha del espectro político. 15 años después, la banda presidencial vuelve a la derecha del espectro político en Uruguay. El centroderechista Luis Lacalle Pou ha sido investido nuevo presidente del país tras ganar las elecciones del pasado mes de noviembre al frente de una amplia coalición de fuerzas que va del centro izquierda a la extrema derecha. Hijo y bisnieto de presidentes, Lacalle ha prometido un cambio tras 15 años de gobiernos progresistas y prepara un paquete de medidas urgentes centradas en la educación, la economía y sobre todo la seguridad.
El rey de España, Felipe VI, fue uno de los dirigentes extranjeros que acudieron a la toma de posesión, a la que también asistieron líderes del bloque derechista latinoamericano como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el de Chile, Sebastián Piñera, o el de Colombia, Iván Duque. Una foto en la que no quiso salir el mandatario argentino Alberto Fernández, que, a pesar de estar a 200 kilómetros de distancia, rompió una tradición histórica y declinó la invitación, alegando que tenía que abrir las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron invitados, en otra muestra más de la tensión de bloques ideológicos existente en América Latina. Pasamos ahora a Centroamérica. Murió en Nicaragua Ernesto Cardenal, reconocido teólogo y poeta a los 95 años de edad. Nosotros le explicamos. Unos lloran al poeta, otros al teólogo y también hay quien llora al político. Pero los más lloran al crisol de cualidades humanas que fue Ernesto Cardenal, que falleció el domingo en Managua a los 95 años de edad. Con aciertos y con errores, dedicó todas ellas a una causa, la lucha por la libertad y la justicia, y fue por ello criticado y alabado a partes iguales. Sacerdote y poeta, muchas veces premiado, Ernesto Cardenal fue uno de los principales propagadores de la teoría de la liberación en América Latina. Como político, siempre estuvo al lado de los pobres y de la revolución contra el orden establecido. En su Nicaragua natal, luchó contra Somoza y formó parte del gobierno sandinista en los años 80. El Papa Juan Pablo II no se lo perdonó y le suspendió a divinis, prohibiéndole el ejercicio ordinario de la potestad de su orden. Décadas más tarde, el Papa Francisco, que provenía del mismo mundo, lo absolvió de todas las censuras canónicas y volvió a dar misa casi en privado, pues estaba muy mayor. Sin embargo, siguió escribiendo con la misma pasión e intensidad y no dudó en condenar la represión de las protestas en Nicaragua por parte del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Recuerde que estamos también a través de nuestras redes sociales en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter. Y además recuerde visitar nuestros podcasts también en Spotify para que esté con la mejor información de Costa Rica Noticias en nuestras diferentes ediciones. En medio de una marcha contra Nicolás Maduro, un hombre armado y encapuchado encañona al líder de la oposición, Juan Guaidó, en Venezuela. Juan Guaidó en el punto de mira. Un hombre armado y encapuchado encañona a Juan Guaidó con un arma de fuego sin llegar a disparar. Sucedió este sábado en una marcha contra Maduro en Barquisimeto, a unos 350 kilómetros al oeste de Caracas. Fue una marcha tensa e intimidatoria con enfrentamientos entre grupos chavistas y partidarios de Guaidó, en la que hubo varios heridos, entre ellos un joven de 16 años herido de bala. El vehículo de la comitiva de Guaidó quedó acribillado a balazos. Dicen que se trata de una emboscada chavista tendida por las fuerzas de seguridad gubernamentales leales a Maduro. Estos nuevos incidentes enardecen las tensiones en un momento en el que el líder de la oposición y presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, trata de reactivar su campaña para derrocar a Nicolás Maduro. Por el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho declaraciones sobre este incidente. Guaidó ha llamado a los venezolanos a nuevas protestas para el próximo 10 de marzo. Volvemos a información nacional. Tras 32 horas de operativo, la Fiscalía General realizó respaldos de los servidores y computadoras en las oficinas allanadas en Casa Presidencial. Además, decomisaron dispositivos móviles de las 8 personas investigadas por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El periodista Andrés Ortiz nos amplía. Andrés, buenas tardes. Gracias, compañeros. Así es, esta mañana la fiscala general Emilia Navas Aparicio dio detalles de lo que fue el allanamiento a Casa Presidencial, al Mideplan y a otras 4 viviendas. Este allanamiento, que comenzó el viernes anterior a las 8 de la mañana y finalizó hasta el sábado a las 4 de la tarde. 32 horas de operativo, y la fiscala general confirma que se decomisaron equipo de cómputo, los teléfonos celulares específicamente del presidente de la República, del ministro de la Presidencia, también del viceministro del Mideplan, y computadoras y demás también que sirva para la investigación. Ha dado una conferencia de más de 1 hora donde explica a todos los medios de prensa sobre la
funcionamiento y el mecanismo que tiene ahora la apertura de la evidencia, debido a que son miembros de los supremos poderes y en este caso el presidente de la República. También se ha hablado mucho del decomiso a los 2 teléfonos celulares del presidente, en lo cual incluso podría tener información que no es propia del caso y que podría ser información muy sensible debido a que es el jefe de Estado. La fiscala general ha manifestado que en la apertura de evidencia de estos teléfonos celulares o equipos de cómputo se buscará específicamente lo que se detalla sobre lo que están investigando, en este caso sobre el análisis de datos que pudo haber hecho esta unidad. Veamos parte de lo que dijo la fiscala general. Se va a manejar con prioridad, pero por una razón exclusiva, que los delitos que se están investigando están sancionados con penas de prisión de 3 años, y eso significa que el plazo de la prescripción es muy corto. Tenemos poco tiempo para trabajar la investigación, traer la prueba y tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo tiene para que lo prescriban? 3 años. Esos 3 años. ¿Y Sí. el presidente y el ministro pueden recuperar celulares antes o hasta que termine la investigación? En el momento en que se extraiga la información y ya no sean necesarios para la investigación, se devuelven. ¿Sí se puede confirmar al menos una computadora y un celular por cada uno de estos 8 implicados, digamos? Voy a confirmar lo que ustedes ya han publicado, que son el teléfono personal y el teléfono de trabajo del señor presidente y una computadora que tenía en su despacho, el teléfono que usa el señor Víctor Morales y 2 computadoras en su despacho. Tal y como les decía, una conferencia de prensa de 60 minutos, luego de allanamientos de más de 32 horas que se da con el resultado de decomisos de computadoras, documentos, teléfonos celulares, y ahora inicia la etapa procesal de solicitar la apertura de evidencia de todos estos documentos. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias al periodista Andrés Ortiz por este detalle de la información de este allanamiento que realizó la Fiscalía el día viernes durante 33 horas de operativo entre la Fiscalía y el organismo de investigación judicial por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. De esto, por supuesto, a las 7 de la noche estaremos ampliando, y también de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, que continuará horas de la tarde en la Asamblea Legislativa. Ya están listos nuestros compañeros de Deportivas Radio, don Gerardo Coto, Paul Vega y Leo Cordero. Compañeros todos, compañeros los 3. ¿Usted hubiese preferido, mi estimado Gerardo, jugar en el Newpie o en el Franco Canadiense? Ah, no, señor. Yo era hincha del Newpie. ¿Sí? Por eso ando la camisa de Oliver Atom. Sí, ok, perfecto. ¿Y usted, quién creería que es mejor en un duelo 1 a 1? ¿Richard Tex o Benji Price? O Benji Price. Prefiero a Benji Price. Yo también. Más realista, ¿verdad? También veía Supercampeones. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y usted del Newpie también? Sí, me gustaban bastante. Mejor sí. Oliver que Steve, ¿verdad? Oliver, claro. Por yo soy del Franco. Inimaginable esa jugada de Oliver. No, y lo bueno es que duraban como 10 capítulos, 10 capítulos de Marco a Marco, ¿verdad? Ah, sí. Eternos. Eran canchas interminables. Canchas eternas. Sí, los movimientos de eran medio mundo. en slow motion. Ah, sí, y cuando alguno iba a hacer un remate a Marco, se paralizaba toda la serie, los recuadros de todos los, ¿verdad? Sí. Y contaban toda la historia del remate, ¿verdad? De cómo lo aprendió. Entonces se iba una semana en eso. Totalmente. Es un clásico, ¿verdad? ¿Quién no recordará? Sí, ¿quién nos recordará? Supercampeones. El tiro de remate de Oliver que le enseñó Roberto. Roberto Cediño. El tiro sudamericano. Roberto Cediño, sí. A mí el final de esa serie fue la que definitivamente me dejó muy triste. Muy, muy triste. Que todo fue un sueño. ¿Se acuerdan? Sí, que todo fue un sueño. No. Eso es un final falso. Sí, es un final falso que fue el más popular casualmente de todos los finales que tuvo. Porque tuvo 3 diferentes sí, exactamente. Pero después hicieron otra serie para el Mundial del 2002, donde incluso el final es donde juegan ellos, ya todos, Richard, Steve, Oliver, Tom, como selección. Como selección, e inauguran el Mundial contra Brasil, dirigido por Roberto Cediño, y Pierluigi Colina es el árbitro. Es el árbitro. Sí, y ahí se acabó. Y ahí se acabó. Ya jubilado. Sí. Qué divina niñez, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Adelante, compañeros. Gracias, José. Buenas tardes, José. Yuli, un placer saludarles. Y pues sí, qué bonito, ¿verdad? Revivir
esas cosas de antes. Y ahora las están repitiendo.